Aquí estoy. Listo. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Estamos a cuatro de febrero. ¡Hala, no! Febrero no, marzo. 4 de marzo. Quería ver si estaban atentos. Yo a veces cuando grabo y digo, ¿por qué dije tal fecha? ¿Por qué dije tal día? Yo no sé ni qué hago. Pero no, estamos a 4 de marzo, es la segunda sesión, tercer libro, y estamos disfrutando un libro de relatos escrito por Laura Ferrero, periodista, editora, escritora española, jovencita de la década de los 80, y ayer les comentaba que ella tiene la intención con estos relatos de acercarnos a lo cotidiano, lo que parece que está ocurriendo a nuestro alrededor y que no observamos hasta que nos pasa a nosotros. Ayer les leía sobre el relato de Gangrena y el relato de muchas posibilidades, y en los dos veíamos pues los temas de cómo nos podemos recrear vidas que no estamos viviendo, es decir, como si se vale soñar, pero donde la mamá le pasa esos temores o esas angustias a una hija y la hija tiene que contener a la mamá, no llevándole la contra, también como ahora sí que buscando un ambiente seguro y pues permitiéndole que sueñe, porque esa mamá se nota con diferentes diálogos o aspiraciones o memorias a donde viaja, que esa mamá quiere otra vida y no le tocó vivirla. Entonces eso lo escuchamos en muchas posibilidades y en el segundo relato, Gangrena, pues nos fuimos al tema de violencia, la violencia silenciosa, cuando parece que nosotros no estamos en ese ambiente, pero resulta que éramos los protagonistas. Entonces, esta chica que lo narra era la protagonista y nunca se dio la oportunidad de decir, esto no lo quiero. ¿Por qué? Tal vez porque alguien le hizo falta ese pilar o ese ejemplo superior que le dijeran, a ti no te tratan así y esto no se vale, no es correcto. Y bueno, esa violencia se replica en cada historia, cada vez, si tristemente nos atrevemos a ver los periódicos o a escuchar las noticias, pues siempre vamos a ver situaciones así. Entonces, alto a la violencia contra niños, niñas, adultos, adultas, eso tiene que parar. Y yo creo que la literatura nos abre los ojos, porque cuántas personas, yo me pongo a pensar, cuántas chicas no habrán leído ese relato y habrán dicho, me parezco a ella. Entonces, eso es un abrir de ojos. Tarde que temprano, tal vez ayuda a la literatura a reconocer que hemos estado ahí. Pues bueno, y ahora, también como champú o apapacho literario, les voy a compartir una columna más de mi escritora Irene Vallejo. Si llegan a estar un poquito cansados de Irene Vallejo, me platican y me sugieren otros relatos y con gusto busco el libro y los leemos. La ventaja de estos relatos de Irene, que ahí les muestro el libro, El futuro recordado, que ya varios de ustedes saben que desde el 2025 los traigo aquí a la mesa, pues son breves y siempre de un tema pasado nos hace reflexionar un tema presente. Y en esta ocasión, Irene escribe sobre libertad condicional. Y aquí también tiene el tema, está relacionado la libertad condicional con la memoria. Entonces vamos a ver qué nos dice Irene Vallejo en esta columna de hoy. Dice, libertad condicional. De pequeños, envidiamos a los mayores porque no obedecen a nadie. Tienen la fabulosa autoridad de mandar a los niños a la cama y el monopolio de trasnochar cuando guste. Los adultos entran y salen sin que nadie los controle. Nos gustaría crecer deprisa para ser igual de poderosos que un adulto. Cuando pasan los años, descubrimos ciertos inconvenientes de ser mayores de edad. Hay que ganarse la vida, madrugando y con mucho sudor de la frente. Las responsabilidades nos quitan el sueño cuando somos adultos. Y es ahí, entonces, cuando envidiamos a nuestros hijos. Esos hijos o sobrinos o infantes que se dedican a jugar, a dormir como troncos y a tener vacaciones de 2 meses al año. Ah, la infancia. Esa época sin preocupaciones. Es el paraíso perdido. De hecho, a ninguna edad hacemos lo que queremos, si nos ponemos a pensar. Ya decía el poeta griego Alcmán y escribió que dependemos de dos fuerzas primitivas, a las que llamaban Aisa y Poros. La fuerza Aisa es lo que escapa a nuestro control. ¿Por qué? Es decir, nacemos en un país concreto, en una familia precisa, con una determinada herencia genética. En cambio, la fuerza Poros nos da un pequeño margen de maniobra para construir
nuestra suerte. Según este poeta griego, Alcman, esas dos fuerzas son dos duendes que pulupan siempre a nuestro alrededor, ¿sí? La fuerza del control y la fuerza de la suerte. Entonces dice, aunque Poros nos deja alguna puerta entreabierta, la fuerza Aiza nunca nos permite vivir como nos apetece. Siempre pensamos que hemos sido más libres en otras etapas de la vida, pero eso es una trampa de nuestro recuerdo. Y ese recuerdo es la memoria. La memoria, porque ella sí se toma libertades. ¿Qué tal? Entonces el título era Libertad Condicional, dos fuerzas, AISA y Poros. Tenemos lo controlable, lo que ya tenemos por default, nuestra familia, nuestra información genética, aquello que no podemos mover, la familia que de sangre tenemos, hay familia que escogemos y esa podría ser la fuerza Poros. La fuerza Poros es la que tienes un margen de suerte. Si esas dos pulupan siempre, pues ya te sientes un poquito mejor. Pero lo que realmente lleva todo el control es nuestra memoria. Entonces, con nuestra memoria nos aferramos o nos hacemos sentir mejor cada día que vivimos. O le damos todo el peso al control y nos frustramos, o le damos también un peso a esa libertad y a esa suerte divina que tenemos día a día. Así que esta es la libertad condicional de Irene Vallejo. Y vamos a ver un relato que habla de una relación entre padre e hijo. Esta relación entre padre e hijo, no vamos a saber los nombres, nada más se supone que es un papá y es una hija que se ven de cierta manera como en estaciones de tren, del metro en España. Mencionan de repente Barcelona, de repente mencionarán Madrid, de repente mencionarán Atocha, que es la central Atocha, de repente mencionarán una central de autobuses, que en España se dice AVE, entonces estoy en la parada de los autobuses AVE, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos va a ser un reflejo de cómo las cosas que no podemos controlar, como son la familia, pues también tienen sus claroscuros. ¿Y cuáles son los claroscuros? Pues esta chica nos va a empezar a narrar cómo es su relación con su papá, hasta qué punto ella está feliz, hasta qué punto le gustaría que hubiera sido distinto, pero la memoria de esta chica le hace tomar como una actitud cada vez que ve a su papá. Entonces, en verdad, siempre me sorprendo porque cuando yo ya preparo los relatos y elijo después lo de Irene, cuando elijo lo de Irene, me conecto perfecto con el relato que me toca. Entonces, es como una pequeña curiosidad que siempre me da, que uno los temas, por así decirlo. Entonces, ahí es donde coincide que el pasado siempre está en mi presente. Pues bueno, este relato dice, vaya, déjenme desactivo mi Kindle porque estoy leyendo en Kindle. Hay ocasiones que los libros no son fáciles de conseguir en físico, entonces los compro en Kindle y aquí está. Mi padre en Atocha, que es una central Atocha, dice, mi padre me llama y le digo que no tardo, que estoy en 2 minutos. El que me llama es Jorge. Ay, perdón, sí había un nombre. El que me llama es Jorge, pero Jorge es mi padre. En la agenda, en mi celular, guardo el número por su nombre de pila. En un momento dado me pareció, años atrás, que no se merecía que le pusiera papá. Y fue una venganza absurda por mi parte, porque cuando me llama, obviamente, él no está junto a mi teléfono, de manera que no puede ver cómo su nombre seguido de su apellido no está grabado en mi pantalla iluminada. Hoy es 2 de octubre, y después de haber pasado un par de días en su casa visitándolo, mi padre me acompaña andando desde la Central Ópera hasta la Central Atocha. Mis piernas asoman bajo el vestido largo de flores mientras dejo atrás el mercado de San Miguel y me encamino hacia Ópera. Cuando lo veo, menudo y titubeante frente al McDonald's, agito la mano a modo de saludo y voy hacia él, hacia Jorge. Lo alcanzo y se queja de nuevo de que el coche esté en el taller y de que tengamos que ir a pie. Pero al menos dice, no hace tanto calor ahora, porque el verano ya terminó. Llegamos a la estación y le cuento que ese mediodía he conocido a un actor excéntrico que se había leído mis libros. Aquí asumimos, por la poca información, que la hija es escritora. Entonces dice, llegamos a Sol, a la estación, y le cuento que ese mediodía he conocido a un actor excéntrico que se había leído mis libros. Y me los contaba a mí, gesticulando, como si no los hubiera escrito yo. Yo soy la escritora. Y como si tuviera que darme todos los detalles de los argumentos que yo misma construí.
A mi padre la historia que le cuento le hace gracia. Siempre exagero las anécdotas porque me gusta hacerle reír. Y aunque yo esté cansada porque esta ciudad me extenúa, me agota, siempre intento contar algún chiste, enseñarle alguna foto, inventar alguna extraña pericia que muchas veces ni siquiera me ha ocurrido, pero me he inventado. Mi padre vivió en Barcelona hasta que cumplí los 18 años. Cuando se marchó, solíamos ver juntos una misma serie de televisión y durante años, aunque yo me hubiera mudado también de ciudad, él siguió viéndola desde Madrid, ciudad a la que él se fue a vivir. Mi padre me llamaba una o dos veces al mes y no me decía gran cosa de su vida, pero me hablaba de aquella serie de televisión que compartimos en la que nos estábamos sentando y la estuvimos viendo por 6 años en la televisión. Después de este tiempo, yo jamás la volví a ver. Pero recuerdo que sus llamadas eran para explicarme, para darme el detalle, para compartirme los resúmenes y los avances, y me describía a los personajes y a las situaciones nuevas. Por ejemplo, me preguntaba, ¿has visto, hija, la serie estos días? Invariablemente, cuando yo descolgaba el teléfono para decir, bueno, esa era su primera pregunta, aunque hiciera ya años que me había olvidado hasta de los protagonistas. Nunca me atreví a decirle la verdad, que no la veía, porque yo quería que él me la siguiera contando. Jamás he llamado a mi padre por teléfono para saber simplemente cómo está. Creo que él está acostumbrado a que le llame cuando necesito alguna cosa o cuando no encuentro la manera de pedir algo y quiero que él adivine lo que estoy tratando de decirle. Hoy, de camino a Tocha, observo cómo mi padre ha menguado un poco y ahora tenemos una estatura casi similar. Lo veo abriéndose paso entre los turistas en esta ciudad y de repente pienso en aquella foto en blanco y negro que mi abuela tuvo en su mesa de noche hasta que ella murió. En esa foto, mi padre es un bebé de meses, tumbado boca abajo sobre una manta. Desnudo como bebé, levanta la cabeza mirando a una cámara en un mundo sin color. Yo creo a veces que así fue la infancia de mi padre, sin color. Aunque eso no me lo ha contado, pero yo lo intuyo. Los recuerdos se confunden a menudo con las fotografías y nos convertimos en imágenes que el tiempo fija y con los años volvemos a esas imágenes para contarnos de manera que mi padre es siempre para mí un niño desnudo y asustado en una fotografía en blanco y negro con una fecha de 1958. Hoy otra vez, después de pensar en esa foto cuando llegamos a Atocha, nos sentamos 10 minutos en la cafetería que han puesto en el lugar donde antes observábamos tortugas nadar. Mi padre me ha preguntado lo de siempre y le he respondido que lo más difícil es renunciar a la idea que yo tenía de mí misma. Sin embargo, pronto hemos dejado de hablar, porque ya eran las 7:15 de la noche y hemos ido hacia la rampa mecánica que se ha quedado de repente detenida. Son las sillas eléctricas, las escaleras eléctricas. Y hemos seguido andando incómodos por esa escalera vencida. A veces, aunque no esté en una rampa mecánica, tengo esa misma sensación. La inercia termina, algo en marcha se detiene de improviso y tengo que seguir avanzando con mi vida. Cuando llego a Madrid, donde vive mi padre, él me recoge invariablemente tarde. Detiene su coche en la salida de la central AVE, en la planta de arriba, en la fila de a un lado de los taxis. Y siempre lo espero leyendo un libro. Antes de darme 2 besos, me pregunta qué tal estuvo el viaje y si se me ha hecho muy largo. Y luego, aunque eso solo lo pregunta a veces, cuando ya estoy sentada, también me pregunta qué estoy leyendo y se ríe. Mi padre es muchas cosas, pero siempre es mi padre en Atocha. La nuestra es una relación a distancia, en diferido, como si viviéramos en usos horarios distintos y casi incompatibles que dificultan la comunicación. Mi padre lleva camisas de rayas azules, mocasines de ante marrón, gafas de marca, pero nunca de pasta porque dice que esas son de intelectuales. Mi padre no sabe, aunque sospecha, que a menudo le echo la culpa de cosas con las que no tiene nada que ver él. Sin embargo, cuando algo me va mal en mi vida, me es muy cómodo pensar que hay una explicación, que hay un padre ausente, mi padre ausente,
Ese ha sido un tema recurrente en mis consultas con psicólogos, que sorprendidos buscaban lo mismo que yo. Sospecho que lo mismo que todos en este mundo. Buscamos una justificación. Lo que más me gusta de la casa de mi padre, que está en las afueras de Madrid, en esas urbanizaciones clonadas, en las que las mujeres siempre son rubias y llevan las uñas bien hechas, es el pasillo de su casa y esas largas lamas del parqué, del azulejo, que quizás es sueco o nórdico, no estoy segura. Ese pasillo en esa casa es largo, ancho e interminable, y une la cocina con el salón y las demás estancias de la casa, y están cubiertas por muchos tapetes, pero no por completo. Avanzo de tapete en tapete, como si no pudiera tocar el piso. Con el tiempo he llegado a convencerme de que esas pequeñas formas de tapetes son como islas, como las que pueblan la piel quemada de la cabeza de mi papá. Voy de isla en isla en la casa de mi padre hasta la cocina. Cuando estoy en Madrid, mi padre siempre me lleva a muchos sitios. Dice que quiere jubilarse pronto para poder llevarme en coche a todos lados, porque yo no conduzco. Y a estas alturas ya ha perdido la esperanza de que yo lo haga. Dice que será mi Uber particular. Durante estos viajes en coche, a veces temo no saber qué decir, porque se queda callado, pero tengo un repertorio de bromas que aunque ya han caducado, siempre desempolvo cuando tengo miedo de no ser lo suficientemente divertida para él. Al despedirnos, mi padre en Atocha se queda rígido, esperando mientras la revisora de los boletos escanea mi billete y siento su mirada fija en mí a través del control. Pasamos las maletas y yo al otro lado y él sigue ahí de pie. Es mi padre en Atocha, el que espera. Y soy yo que agito la mano como queriendo decir, estoy bien, papá, voy a estar bien. Aunque sabemos los dos que luego, la mayoría de las veces, tampoco será así. Me doy la vuelta rápido porque siento que tengo que irme. Mi padre y yo siempre estamos despidiéndonos en sitios y a veces pienso que él querría que me quedara un poco más, pero yo no sé hacerlo. A los hijos, creo, se nos enseña a hacer eso, a saber quedarnos, pero yo en algún momento olvidé cómo sucede. Nunca he visto cómo se marcha mi padre de la estación de Atocha. Para mí, se queda siempre en la estación hasta la próxima vez que vengo y me recoge en la planta de arriba, en las llegadas. Ya desde dentro del vagón, miro mi pantalla del celular, observo las llamadas perdidas y vuelvo a ver su nombre, su apellido, que es el mío. Y sé que un día tendré que cambiarlo y ponerle papá. Pero sé que él tampoco se enteraría, que quizás la única que tiene que enterarse soy yo cuando veo esa pantalla del celular. Pero solo pienso en cambiar ese nombre cuando me estoy yendo de Atocha. Irse de los sitios es siempre desear volver. Y solo desde ahí, desde el deseo, puedo yo volver a llamar a mi padre, mi padre. ¿Qué tal? Relaciones que no sabemos más. Aquí tenemos el ejercicio como lector de imaginar qué problemas habrá. Realmente la hija quedó muy resentida cuando a la edad de 18 años su papá se fue. No sabemos ni los motivos, no sabemos si hay una madre, si hubo un divorcio o un amante, no sabemos nada, pero lo que sí es la trama principal es que tratan de verse en un sitio, en una estación, conocer sitios y que el teléfono no dice papá, dice Jorge. Entonces hay algo ahí roto, pero que de manera consensuada, yo creo que poco a poco se va puliendo porque el papá se ve en el futuro de su hija y se ve como el taxista Uber llevándola a conocer muchos espacios. O sea que el papá no ha quitado a su hija de su vida y eso es como la parte linda. Y yo creo que con los años me da la impresión a mí, cuando lo leo, la hija va también a como a pulir o a sanar esas heridas. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Entendieron todo? No está complicado, no da muchos detalles, viaja de repente, se va de Madrid, se va a Tocha y con frases para cerrar te dice, claro, pues bueno, yo ya aprendí a olvidar, no sé cómo funciona esto y solamente cuando me alejo de mi papá es cuando siento las ganas de cambiar el nombre de su contacto en mi celular. Qué detalle tan... A veces aquí, por ejemplo, en México dicen o dan sugerencia.
No guardes el nombre de un contacto telefónico de un familiar escribiendo mamá. ¿Por qué? Porque piensas muy negativamente, que nunca te agarren el celular o te lo roben y hagan llamadas como de extorsión si localizan el término mamá. Entonces, pero bueno, a algunas personas nos vale y si ponemos mamá, mami, tita, o sea, ponemos todos los cariños y los apodos y los diminutivos. Aquí es una relación distinta. O sea, sí es la añoranza de sé que eres mi padre, tenemos una relación linda y además la impresión de me preparo cuando te veo. Me preparo con muchos chistes, me preparo con anécdotas que me invento, como para que no haya tiempos de silencio. Así me lo imagino, para que no sea incómodo el momento que deberías de sentir bonito cuando estás con alguien que es de tu propia sangre, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las fuerzas que decía Irene Vallejo, ¿no? Lo que no puedes controlar, pero lo puedes adaptar al término de la suerte. Y vamos a leer uno más y se llama, que lleva por título justo La gente no existe, y es el título del libro completo. Entonces, aquí Laura Ferrero está compartiendo una historia de un matrimonio formado por Gabriel y por Greta. Y en ese matrimonio, Gabriel está como dándonos a entender que va a celebrar una gran noticia y la familia está por demás contenta porque esa noticia tiene que ver con temas de salud. Entonces se va a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo cuál es la verdadera intención de Gabriel cuando el doctor le dice, adelante, ¿no? Ya, estás libre. ¿Pero libre de qué? Entonces, vamos a ver. Y dice aquí, la gente no existe. Es la última fiesta, la última gran fiesta del verano. Y el hombre que un día fue un niño, que se siente ahora el más joven entre los viejos de esta fiesta, vuelve a llevar un pantalón corto, un short. Sí, es de nuevo el niño al que todo el mundo fingía no ver. Toda su vida ha recordado aquel momento que cuando este hombre tuvo la edad de 6 años. En esa historia, en esa memoria, sus padres le gastaron una broma que apenas duró unos minutos, pero fueron los minutos más angustiosos de su vida. Incluso más cuando hace ya 4 años le dijeron que se apreciaba una mancha dudosa en la ecografía. Este hombre vuelve a esa imagen, sabe que no tendría más de 6 años y ahí estaba rodeado de sus padres, sus tíos, incluso su abuelo, reunidos a lo largo de la mesa y todos los adultos fingieron no verlo. Este niño de 6 años hablaba y hablaba y ellos no lo oían. Incluso su padre empezó. ¿Y dónde está el pequeño Gabriel? ¿Alguien puede ir a buscarlo a su habitación? Gabriel, Gabriel, llamó su madre. Está lista la comida, baja. La nanita, que era la única que podía haberlo entendido, la cómplice de todos sus juegos, alegrías y pesadumbres, también se quedó callada en la puerta de la cocina. Pero Gabriel volteaba a ver a su nanita y le decía, nanita, pero aquí estoy, ¿no me ven? Los adultos siguieron con su broma y él insistía, aquí estoy. Por unos instantes, Gabriel sintió que dejó de existir. De hecho, en esa infancia de 6 años, creyó que nunca había existido, pero entonces fue presa de un miedo cerval. ¿Y si era la gente la que no existía y solo existía él, mudo, pequeño, indefenso, atrapado en una realidad imaginada, anhelada? Sus padres, después de esa terrible broma, le contaron, ya mayor, que arrancó a llorar y angustiado se fue corriendo hacia su habitación para encerrarse en el armario hasta donde fue a buscarlo su mamá. La memoria de Gabriel se funde a negro, pero su madre le cuenta de ese recuerdo, cómo llorando repetía sin cesar, mamá, mis padres, ustedes no existen, la gente no existe. Eso fue lo que sintió Gabriel de esa terrible broma a la edad de 6 años. De la misma manera que hay piedras sobre las que se erigen civilizaciones enteras, la primera piedra existe en momentos fundacionales de una vida. Así los llama Gabriel, fundacionales, porque la vida se funda, se enraiza, se estanca, se detiene en memorias singulares. Y de aquella broma cruel y pesada a su edad de 6 años, Gabriel recuerda el miedo, la desconfianza en esos adultos, en su memoria, que están ebrios de alcohol, pero también de vida conversando alrededor de la mesa, de libros, de periódicos, de balcones, y él está solo,
un niño solo alejado de la mesa, de la vida, y volviendo a pensar que la gente no existe. Pero claro que existimos, claro que existes. Ahora solo estás asustado, Gabriel, le dijo su madre en ese armario, impresionada también por ese efecto devastador de la broma. El miedo y el dolor son también las formas que toma hoy lo real. Afirman los médicos de Gabriel que cuando en los sueños aparecen el miedo y el dolor, el cerebro reacciona activando los mismos mecanismos como si fueran reales. Sin embargo, Gabriel ha experimentado en sus carnes la insoldable diferencia que existe entre el sueño y la vigilia. Conoce muy bien el terror de estar frente a un doctor oncólogo que cruza los brazos sobre la bata blanca y se despoja lentamente de las gafas de ver, como si éstas le pesaran. Como si para dar ciertas noticias, para pronunciar unas palabras determinadas, tuviera que estar un poco desnudo, más ligero. Gabriel recuerda que fue el lunes 17 de agosto y asintió. Ahí estaba, en la salida del hospital. Llamó a su mujer, a Greta, y le dijo entre sollozos que se había curado. Al otro lado del teléfono, Greta tardó en reaccionar. Devolvió la llamada porque estaba terminando un curso de verano y se apoyó cuando le volvió a marcar en la pared del pasillo. Greta no podía hablar, callada, llorando ella también. Tanto que parecía que Greta iba a ahogarse. Le faltaba el aire, prueba de esa felicidad tan inesperada que le había contagiado a Gabriel. Era un golpe de suerte. Ella, tan comedida, que no había manifestado apenas muestras de la fatalidad en la que vivían sumidos desde hacía 4 años. En esa llamada sintió que era el mejor regalo que la vida le había hecho en sus 60 años. Gabriel, estás curado, dijo Greta. Gabriel la escuchaba desde el interior de su auto en el estacionamiento del hospital y cuando colgó, se reclinó hacia adelante, dejó caer la cabeza sobre el volante y cerró los ojos. Desapareció, dejó de existir. Se apagó la luz y estaba solo agazapado como en aquel armario cuando tenía 6 años. Celebran ahora, 2 semanas después de esa cita con el doctor, un 31 de agosto, y todos celebran que Gabriel ha vuelto a la vida. Gabriel está afuera, en el balcón de su casa, y observa desde ahí a través del cristal cómo van llegando ellos, sus hijos, sus amigos, esa familia que ha ido construyendo a lo largo de los años. Su esposa Greta intuye que está ahí en ese balcón, retirado, porque sabe que a veces su esposo Gabriel necesita alejarse un poco para tomar perspectiva, como si quisiera retener el tiempo. A lo largo de los años, ambos han entendido que el matrimonio es una cuestión de encontrar una distancia, la distancia adecuada. Gabriel, desde ese balcón, la observa moverse a Greta con un vestido de gasa de color verde agua y un hombro al aire. La ve sonreír y que cuando lo hace, echa la cabeza atrás y tintinean los pequeños aros dorados de aretes. Enmarcando a Gabriel más allá del pinar, el mar de agosto cálido y templado es perfecto. Su hija Olivia le hace señas desde dentro. Papá, ven, déjate de contemplaciones en el balcón, que te estamos esperando. Los invitados se giran entonces hacia el balcón. Él sonríe, saca el teléfono de sus bermudas, apoya el bastón en la puerta y les pide que posen, porque todos están muy guapos desde ahí. Olivia, su hija, sujeta a la bebé. Es su nieta de 9 años. Y le dice, despídete del abuelo, que ahora ya te vas a dormir. Pero la bebé hace rato que ya está dormida. Y Gabriel le acaricia sus piecitos, el tobillo, con una picadura de mosquito. Besa a su nieta en la coronilla y acompaña con la mirada a su hija hasta la habitación. El vestido de su hija deja al descubierto los flancos y no puede evitar comentarle algo. Hija, el cáncer no ha podido conmigo, pero no puede decir lo mismo de este tatuaje que tú llevas. Todos sonríen. Olivia, su hija incluida, que explica que en esa inscripción del tatuaje se lee en griego, conócete a ti mismo. Greta, sirviéndose una copa de champaña, finge impaciencia. Llevan 12 años discutiendo sobre la idoneidad del tatuaje, le cuenta a los invitados. ¿Idoneidad?
Chabacano, si acaso. Papá, bienvenido, ya te echábamos de menos, dice Olivia para cerrar el tema. Greta levanta la copa, propone un brindis. Por los tatuajes, empieza y ríe. Por los oráculos, por las buenas noticias, por ti, Gabriel, por ti, mi esposo. Los momentos fundacionales, como los llamaba Gabriel, son pocos pero indiscutibles. Por ejemplo, ese momento fundamental que marcó la vida de Gabriel fue en el verano de 1975, frente al oráculo de Delfos. Gabriel, en ese momento, en esa época, decidió dejar la carrera de arquitectura para matricularse en la Facultad de Filosofía. Aquella frase tan irreal, conócete a ti mismo, inscrita en el templo de Apolo, llegó a simbolizar con los años un mismo inicio para Gabriel. Aquel era el relato que él se había contado. Había ido a Grecia en un viaje organizado por la universidad con otros estudiantes de su curso de arquitectura y una vez allí constató que no servía para esa carrera, ni siquiera le interesaba. Al año siguiente empezó a estudiar filosofía y letras y ahí en esa facultad vio por primera vez a quien sería hoy su esposa, Greta. Delfos se convirtió de alguna manera en el símbolo fundacional para esta pareja de filósofos, que cuando se cuentan a sí mismos la historia de cómo se conocieron, dicen que fue Delfos el causante, porque le mostró otro camino a Gabriel, y en ese camino la encontró a ella, a Greta. Gabriel sabe que sus hijos, de nombre Olivia y Yago, piensan en su matrimonio con Greta como en un bloque monolítico e indescifrable, como un amor antiguo y fuerte que nunca han visto trastabillar. Sabe también que Olivia asocia el oráculo de Delfos a encontrar el camino, que son las segundas oportunidades de la vida. Ella, Olivia, se hizo el tatuaje al cumplir los 18 años, recuerda, cuando lo dejó su primer novio, cuando la dejó su primer novio. Y aquella fue la única vez que Gabriel se enfadó, con un tatuaje. Gabriel tardaría tiempo en entender que la naturaleza de su enfado no era otra más que la constatación de que su hija se había hecho adulta. Crecer es una forma de castigo, de separación de lo original, pensaba Gabriel. Ni siquiera sabes por qué te has hecho ese tatuaje, una vez le explicó Gabriel a su hija. Pero Gabriel temió que respondiera estas dos palabras, por ti, como hizo semanas más tarde. Y así fue. Esa fue la explicación que le dio su hija, por ti. Gabriel, hoy en día, lleva 2 semanas preparando la fiesta. No falta nadie. Y ahora sí, están listas las fuentes de comida, se empiezan a llenar los rincones del salón. Han apartado los muebles, el piano, el sofá. Hay velas aromáticas que desprenden un ligero olor a vainilla. La estancia de su casa es grande y la brisa del mar se cuela a través de las enormes ventanas. La música suena al principio como un rumor que guía y acompaña las animadas conversaciones. Gabriel, en el centro, a pesar de que a él no le gusta estar en ese lugar, escucha y platica. Es un hombre admirado, aunque solo la enfermedad le ha demostrado hasta qué punto. Lo peor de la enfermedad, le dijo a Greta, es que te conviertes en nada más que eso, en un enfermo. A lo largo de esos 4 largos años que padecí, desde el diagnóstico y los tratamientos, su vida se había convertido para él y para los que lo rodeaban en incertidumbre total. Gracias a algunas pocas clases que siguió dando en la universidad, pudo mantener una mínima normalidad, pero sentía que la vida real, se le había ido a otra parte. Era cierto que la enfermedad le había dado algunas treguas, como las vacaciones en las que fueron a ver leones, pero eran unas vacaciones, él lo supo, orquestadas ante una posibilidad inquietante, quizás que eran las últimas vacaciones de su vida. Gabriel fingió no darse cuenta de que significaba todo un empeño de Greta poder lograr esas vacaciones. Tomó fotografías, condujo una canoa por angostos canales desde los que avistaba en las orillas animales que podían saciar su sed. Sin embargo, solo fue feliz cuando, aún en esa canoa, cayó una tormenta repentina y torrencial. Greta, su esposa, se asustó pensando sin decirlo que quizás aquello podría ser perjudicial para su salud deteriorada. Pero él sintió que lo único real que le estaba pasando aquellos días
Lo único no premeditado era la tormenta, el agua que le calaba en su cuerpo. Pensó en aquel sur de África, en donde deja de existir por instantes la no felicidad. Hoy, Gabriel, sin embargo, no finge, existe. Es todo lo feliz que no ha podido ser a lo largo de estos últimos años. Gabriel es la esperanza, el brillo en las miradas, las copas, la ausencia de compasión. Eso sería su hipotético final. De fondo, escucha la plática de los invitados. Estudiantes, discípulos, todos le hablan al fin de sus inquietudes. Hay nimiedades y las nimiedades le gustan. Greta se enfada momentáneamente con él porque ha olvidado sacar la botella del congelador y ahora la botella de champaña está sumamente congelada. Hacía años que Greta no se permitía un reproche. Nadie le habla ya como si fuera a morir en cualquier momento. Ha vuelto a nacer. Es él, de nuevo. Aún no me la creo, Gabriel, dice su esposa. Esto tenía que ser así. Todo tiene un final. Dios aprieta pero no ahoga. Y todo lo que nos queda. Las próximas vacaciones, cuando empecemos a correr otra vez, cuando podamos ir a montar bici, cuando vayamos al Congreso en Roma. Puse tantas velas pensando en ti. El dolor siempre tiene sentido, leí en una entrevista. Así que hay que darle sentido a la vida, dijo Greta. Estas cosas, escucha, sonríe siempre. Aunque tengas ganas de gritar, siempre el dolor aparecerá en la multitud, en las ocasiones sin sentido, y destrozará tu vida. Y eso es el actor que tiene el cáncer. Es el cáncer que te muestra un camino, pensaba mientras tanto Gabriel. Hay muchos brindis y también hay un pastel. Vuelve a la fiesta y su nieta llora y Olivia va por ella. Sale su hijo Yago de la habitación donde estaba dormida y también empieza a disculparse con su hermana Olivia. Es que solo quería darle un beso a mi ahijada. Ah, pues mira, Yago, la has despertado. Greta y Gabriel se miran en la distancia y los dejan discutir como hermanos, como siempre han hecho, como siempre lo harán. Solo hay un hombre que no sonríe, que también hoy ha sentido la necesidad de quitarse las gafas. Sus pequeños ojos azules, cálidos, lo desmenuzan todo desde la esquina. Es un hombre paciente. Bueno, Gabriel observa hablar con Greta, a sus amigos, a los suyos. En esos 4 años, Gabriel se ha convertido en alguien imprescindible. Su oncólogo también está ahí, su amigo. ¿Quién es el que se marcha primero de la fiesta? Cuando por fin ese amigo, que es su doctor oncólogo, se despide, Gabriel le comenta, gracias de nuevo, gracias por dejarme hacer esta fiesta. Es un poco más entrada la noche cuando suben la música y todos se van al jardín. Es la última fiesta del verano, la primera de las muchas que darán porque todos están contentos de la recuperación de Gabriel, para la que ha venido gente desde todos los lugares. Han escogido música ellos mismos, Gabriel y Greta y los jóvenes, pero todos, a pesar de que la música les guste o no, bailan. La música cada vez es más alta, la gente se dispersa, baila a su ritmo, cierran ojos, se dejan llevar. Gabriel vuelve al interior de su casa, sube a la planta de arriba, entra a su despacho y desde ahí sale al balcón que da al jardín, a la piscina alrededor de donde todos bailan. Está cansado de repente. Hay gotas de sudor como perlas en sus sienes. Apoyado en el bastón, observa a sus amigos, a su familia. Gabriel es feliz. Greta, sus hijos Olivia y Yago, los tres agitan las manos como poseídos por la música. Su hijo ondea teatralmente las caderas y baja hasta casi el suelo, hasta caerse. Olivia, su hija, se ríe. Y el tatuaje, siempre el tatuaje. Nadie se percata de su presencia en el balcón. Ahí sigue Gabriel. Siente que, a ojos de los demás, no existe, como en aquellos minutos de terror cuando tenía 6 años. La gente quizás no existe. Nadie existió jamás. O quizás sí. Es ahora cuando existe por fin, cuando no tiene futuro. El médico en realidad en aquella cita le dijo, no más de un mes, a lo sumo 2. Entonces se quitó las gafas de ver y Gabriel le dio las gracias. Después, Gabriel, desde el coche, antes de telefonear a Greta,
Lo llamó para pedirle ese favor. Dame una última noche. Ha vivido toda la vida con miedo, un miedo profundo a no existir. Sabe ahora, cuando le quedan semanas, días, quizás, que sí existe. El reflejo de la piscina le devuelve la imagen de la luna, las luces, de los pinos. Ve a su esposa Greta, el pelo ya suelto, y siente una punzada de vértigo. No le dijo ni le susurró eso de que pronto moriré, porque él lo que desea es vivir para siempre y regalar a los que más quiere lo único y lo más precioso que le queda, unos instantes de asombrosa felicidad. ¡Darán! ¡Ah! A la torre. Efímero, lo que tenemos con control, lo que podemos desear como golpe de suerte, la salud. La salud es algo incierto, lo que sí tenemos garantizado es el final, pero cómo aceptamos el trayecto de últimos días, últimas semanas, simplemente Gabriel se limitó a hacerle pasar a todos los demás un instante de felicidad, haciéndoles creer que él estaba recuperado. Entonces, es un relato, pues, no sé, sorpresivo. Tal vez ya algunos de nosotros hayamos pasado por esos pasajes de hay enfermos, sabemos que hay esperanzas, de repente suben las esperanzas, de repente bajan, pero una enfermedad que te consume poco a poco 4 años, pues creo que la decisión está en manos de Gabriel y Gabriel decidió dame una última noche, la última fiesta de este verano. Así que graba instantes, les pide hasta que sonríen, que puedan, por favor, posar para la selfie, ve a su nieta, sigue criticando a su hija por ese tatuaje. Entonces recuerda cómo se enamoró de Greta, que los dos se ven con miradas lejanas y es esa distancia que hace que los matrimonios sigan firmes. Como que hay muchos momentos de una escena muy, muy tierna que a la vez después se nos apachurra el corazón por pensar que pues él hizo creer a todos algo que no va a ocurrir. No sé, ¿con qué se quedan? ¿Quieren compartir algo? ¿Les gustó alguna palabra, una frase? Adelante, tenemos unos minutitos. Siéntanse en confianza. Yo ahorita paro grabación